Bueno, hoy hemos invitado, le quiero comentar, a Roberto Ibarguren. Es un doctor en geología que además ha tenido un paso como docente por la Universidad Católica de Salta, en donde han trabajado muchísimo en un instituto, ya le vamos a preguntar todo el nombre completo, pero es un instituto de estudios de temas internacionales fundamentalmente, y han trabajado mucho en el tema de las fronteras. Esto es un trabajo de hace bastante tiempo, y lo que queremos, y obviamente vamos a empezar preguntándole, es ¿qué pasó con estos estudios? Si llegaron a mano de las autoridades, si esto se ha hecho algo, si se ha atendido, y si gran parte de esto que nos está pasando hoy, cuando vemos estas fronteras tan permeables y el crecimiento del problema del narcotráfico, tiene que ver con que no se hayan atendido estos tipos de estudios. Así que bueno, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación tan importante. Bueno, ¿de cuándo data estos estudios que se han hecho sobre las fronteras concretamente, no? Claro, cuando yo regreso al país después de mi largo periplo en el servicio exterior de la nación, en la parte económica y comercial, prosigo, porque en realidad yo fui profesor titular e investigador asociado en la Universidad Nacional de La Plata. Prosigo mi carrera docente, llamémosle así, en la Universidad Católica de Salta. Y allí actué en 3 facultades: Ingeniería, Economía y Ciencias Jurídicas. ¿Por qué? En Ciencias Jurídicas porque yo venía de la parte de Relaciones Internacionales, hice la carrera de Relaciones Internacionales, apoyando. En Ingeniería, porque bueno, introdujimos el riego por goteo y modernización en el sistema del agua en Salta en 1974, en el Valle Calchaquí, en Cafayate. Y en Economía, porque en Estados Unidos hice posgrados posteriormente de recibirme en mi universidad en Córdoba sobre proyectos de desarrollo alimentario en el mundo. Trabajé con la FAO en las Naciones Unidas y demás. Bueno, ese es el motivo. Pero cuando entro a la Universidad Católica, le digo a Patricio Colombo, que era el rector, que era importante que la universidad rindiera, digamos, apoyatura a un tema candente, tremendamente difícil históricamente en Salta, como es su frontera norte con Chile, Bolivia, Paraguay y Paraguay. Una frontera enorme, mal atendida, permeable, pero con una sucesión de dejadez y lo que yo llamo anomia institucional de los sucesivos gobiernos federales y los sucesivos gobiernos provinciales, que prácticamente, incluyendo hoy, no llegan a atender debidamente el funcionamiento de esta frontera, que por otra parte es por donde entra a Salta todo el narcotráfico de la cocaína. Y que se termina extendiendo a todo el país. Y del resto de los otros narcóticos. Y que se distribuyen en todo el país y en Salta a mansalva. Entonces, le dije a Patricio como rector que la universidad debía apoyar, digamos, una reactivación y mejoramiento, una optimización del manejo y funcionamiento de la frontera norte, donde tenía todavía y sigue hoy instituido el sistema de los bagalleros. El sistema de los bagalleros es de la colonia. Es un sistema totalmente ilegítimo de comercialización y contrabando y de explotación humana. Bueno, todo eso el rector me dio apoyo. Conformamos el Instituto de Asuntos Académicos y Económicos Internacionales. Y establecimos contacto inmediatamente con la Cancillería, con la Gendarmería Nacional, de forma tal y con los consulados de Bolivia, Paraguay y Chile establecidos en Salta, para trabajar conjuntamente con las comisiones de integración fronteriza que manejaba la Cancillería en los años 80, 90, por un lado. Por otro lado, estando en esa posición en la universidad, con este instituto,
le propuse al gobierno de Salta en la década del 90 la conformación de una institución coordinadora de las relaciones internacionales en la provincia para que actúe de consuno con la Cancillería argentina, con los consulados establecidos en Salta y las embajadas de los países de los cuales dependen esos consulados. Y se creó en Salta la coordinación de relaciones internacionales que encabecé por primera vez cuando se estableció, capacitamos gente y establecimos un nexo muy fluido y directo con la Cancillería argentina. Todo eso nos sirvió en la universidad para que con un grupo de graduados y graduantes, dirigí varias tesis incluso al respecto, diéramos participación a esta gente para que aprenda, estudie, consulte y aportemos en lo posible mejoramiento para la administración y funcionamiento de la frontera norte. Trabajamos muchísimo con Gendarmería, los comités de frontera, comités de integración fronteriza que no funcionan más. Salta, acá en el país ha ocurrido... ¿Qué funciones tenían? Los comités de integración fronteriza tenían una función muy importante de, digamos, inserción con las cámaras de comercio, con las sociedades rurales, con todos los grupos empresariales, digamos, de todas las actividades comerciales productivas, del intercambio y de la integración, digamos, económico-comercial y sobre todo el desarrollo de mayor integración, porque Salta está aislada, todo el noroeste argentino está aislado absolutamente del norte de Chile, está aislado de Bolivia y absolutamente aislado de Paraguay. Es decir, así como hemos ido perdiendo territorio fronterizo desde tiempos de la colonia en adelante y después de la colonia, cuando ya éramos nación, Salta se ha venido, yo digo, desintegrando desde el punto de vista institucional. Hay una decadencia institucional permanente y creciente. Uno de sus frutos es el desmanejo y el desastre de la frontera norte. Por ejemplo, la existencia hoy, siglo XXI, del sistema de bagallaje, con todos los bolivianos y los nuestros, pero que son preferentemente bolivianos, que prácticamente en el lomo de su cuerpo pasan los bultos por el puente internacional o por las balsas del Aguas Blancas para Bermejo en Bolivia. O por caminos clandestinos, ¿no? O por frontera permeable, exacto, ilegal. Bueno, eso es un sistema que funciona y sigue funcionando, y a pesar de todo el esfuerzo de la actual ministra de Seguridad, que es Patricia Bullrich, que es una gran ministra, creo, en ese aspecto de ejercicio de los hechos importantes para la función, ella ha intentado morigerar o cancelar el bagallaje en Salta. No solamente en Salta, existe en La Quiaca también, Villazón, ¿no es cierto? La Quiaca, Villazón. No lo logró. Sigue el bagallaje. Y en el bagallaje pasa de todo. ¿Y esto con qué tiene que ver? Digamos, con que no se han aplicado, no se han encontrado las medidas exactas, con que hay cuestiones, no sé si decir culturales, con las que se choca, o todo eso junto, no sé. Es una masa conjunta, compleja, que hace, digamos, hincapié, primero en las costumbres ancestrales de la colonia. En la colonia iban y volvían, ¿no es cierto?, los productos, las gentes entraban y salían y demás sin mayor control. Eso persistió. Nosotros hemos trabajado desde la Universidad Católica mucho con las cámaras de comercio de Orán, de Salvador Massa, por ejemplo, para ver de que ellos mismos ayudaran
participando que ayudaran a mejorar gradualmente este sistema y sustituirlo para encarrilarlo dentro de lo que es el intercambio comercial legítimo entre dos países, ¿no es cierto?, y sus comunidades. Han cooperado muchísimo las cámaras y ellos estaban contestes perfectamente en la, yo diría, mala práctica y gran problema social que crea el problema del bagallaje, por ejemplo, que además, por supuesto, va conexo con todo el ilegítimo contrabando, no solamente de productos, sino de drogas. Si tuvieras que resumir ese diagnóstico del instituto y de la receta que se haya entregado, digamos, a las autoridades, ¿qué decía en síntesis el diagnóstico? ¿Qué se proponía en la receta y qué es a lo que no se atendió, que hoy tenemos el problema agravado? El diagnóstico era, no solamente, por supuesto, nosotros éramos un modesto perno en el esfuerzo, pero en la Cancillería argentina y en la Cancillería boliviana en este caso, habíamos logrado coincidencia porque ¿cómo se soluciona esto? Que es a lo que nosotros propendíamos. Es la conformación de un centro fronterizo internacional bilateral, que avanzamos a tal punto que logramos que el gobierno de Salta donara territorio de la provincia de Salta sobre la frontera en Salvador Massa para la construcción de un centro internacional fronterizo bilateral con Bolivia. Y Bolivia había en territorio argentino para después conectarse con territorio boliviano. La Cancillería boliviana dio el visto bueno para ese proyecto. Es más, conseguimos hasta la financiación para el centro internacional, digamos, que iba a controlar justamente el movimiento de todo Salvador Massa, Pocitos, ¿no es cierto?, camino a Tarija y demás. Eso fracasó, a pesar de las anuencias de las dos cancillerías, fracasó porque ¿quiénes se opusieron finalmente? Porque los que promueven justamente el contrabando en la frontera norte, que no son las pequeñas cámaras de comercio de Salvador Massa o de Orán, son capitales de mucho mayor magnitud, y estos boicotearon el proyecto y lo bajaron. Y nunca llegamos a construir el centro, digamos, internacional fronterizo de Salvador Massa. Ahí tiene que haber, no sé si decir complicidad, pero ahí tiene que haber una anuencia política para digamos, favorecer ese complot, ¿no? Esa es parte de la sí viva y enérgica existencia de una, digamos, institución nociva, que es la corporación empresarial ilegal, que se nutre, porque ¿quiénes mantienen los bagalleros? Los bagalleros no son independientes. Sí, no son trabajadores autónomos. Son autónomos, sí. Y se les paga un jornal por el bolso que llevan y traen. Pero el volumen que circula ilegalmente en la frontera norte es enorme. Y esto es sostenido por esa estructura empresarial obviamente corrupta. No me queda mucho más tiempo, lamentablemente, en el programa, pero ¿con cuánta preocupación estás mirando la realidad que tenemos hoy, y cuánto esto tiene que ver con que no se haya atendido estudios como estos? ¿La realidad en qué aspecto? En el tema del narcotráfico, el crecimiento del narcotráfico y la permeabilidad de las fronteras. Mi preocupación es enorme, porque el crecimiento del narcotráfico en Salta es espectacular. La provincia carece absolutamente de capacidad para su control. La policía está absolutamente controlada por el narcotráfico. El hecho de la sustitución del intendente de Aguas Blancas nos da una pauta muy tibia de lo que está pasando, porque ¿cómo puede ser que diputados nacionales de Salta hayan puesto en su cargo
al intendente de Aguas Blancas, habiendo cumplido una condena de 8 años por narcotráfico. Es decir, el avance y colonización del narcotráfico de la institución pública de Salta es espectacular. Y mi preocupación es enorme porque Aguas Blancas es un punto. Pero fíjate lo que sí ocurre. El Senado de Salta y la legislatura, es decir, diputados, en vez de intervenir no solamente el Poder Ejecutivo del municipio de Aguas Blancas, sino también el legislativo, que son los consejeros, no le hicieron juicio político al intendente, se negaron, y los consejeros, digamos, los concejales se llaman, los concejales municipales siguen en sus cargos y nombran un interventor que es muy avesado porque ya estuvo en otras posiciones en la provincia, pero en la provincia existe una enorme, digamos, colonización por parte del narcotráfico en todos los niveles. Te agradezco muchísimo haber venido. Queríamos conocer un poco de este estudio y ver si eso nos permite mirar un poco lo que nos está pasando, pero además lo que nos puede llegar a pasar si seguimos en esta anomia tal cual lo describiste. Es una anomia en donde la institucionalidad va decayendo hasta morir. Gracias por venir. Gracias. Gracias a ti. Al contrario. No, por favor. Y gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto enorme. Es importante, yo creo, que la gente tome conciencia de esto, que a veces el diario lo pone así tímidamente, pero que no se conoce bien. Sí, que no nos podemos quedar con el hecho policial solamente. No, y es más, yo creo que hay mucha gente capacitada en Salta, de gran nivel intelectual y demás, para poder ayudar al gobierno y también al gobierno federal para que esto se pueda ir mejorando gradualmente. Porque si sigue, esto es Rosario, pero mucho peor que Rosario. Ese es el futuro nuestro. Ojalá que no lleguemos ahí. Pero si sigue, vamos camino a eso. Directo. Gracias por venir nuevamente. Gracias a ti. Volvemos en un instante nosotros y vamos a estar hablando de los temas viales de la provincia. Ya volvemos.